El problema siguiente, que es de la convocatoria de 2021, me dice que tenemos un neutrón ultra rápido. Volvemos otra vez a la misma historia, ¿no? Tenemos un neutrón ultra rápido que tiene una energía cinética de 250 megaelectronvoltios y me dice que calcule el momento lineal del electrón, la velocidad del... Podemos entonces suponer ya que al decirme que tengo un neutrón ultra rápido, me están hablando, me están diciendo que yo voy a tener que hacer cálculos relativistas, ¿vale? Entonces, lo primero que me pregunta es el momento lineal del neutrón. Si yo estuviera en mecánica clásica, pues si yo estuviera en mecánica clásica sería tan fácil como un momento lineal sería masa por velocidad, pero no estoy en mecánica clásica, estoy en mecánica relativista. Y como estoy en mecánica relativista, tengo que utilizar fórmulas relativistas. Igual que antes. La energía de una partícula relativista, ¿cómo se expresa? Pues se puede expresar de dos maneras, como energía cinética más la energía debida a la masa en reposo, y se puede expresar de una segunda manera como energía al cuadrado relacionada con el momento lineal. Bien, los datos que daba el problema era qué masa tiene el neutrón en reposo, es decir, me daba la masa del neutrón, ¿vale? Me daba también la velocidad de la luz en el vacío, y entonces a partir de ahí yo tenía que calcular cuánto valía el momento lineal, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a partir de estas dos expresiones, despejar las magnitudes que a mí me interesan. En este caso voy a empezar despejando el momento lineal. Entonces vamos y hacemos el mismo proceso con el problema 2, igualamos energía al cuadrado a energía elevada al cuadrado, es decir, esta primera expresión de aquí la igualamos al producto notable que resultaría de elevar esa suma al cuadrado, y se obtiene una expresión que lo primero que puedo hacer con ella es uno de sus términos eliminarlos. Y esa expresión me va a permitir despejar P, que es la primera incógnita que tenemos en nuestro problema, el valor de P. Entonces, esta expresión matemática que tenéis aquí abajo es el resultado de despejar P de la expresión relativista, ¿vale? Veis que el punto de partida es el mismo que antes. Bien. ¿Cuánto vale P entonces? Pues P será el resultado de sustituir ahí los valores numéricos. ¿Y qué valores numéricos voy a sustituir ahí? Pues lo que os dije antes. Ese sistema de unidades que yo puedo utilizar para hacer los problemas relativistas son megaelectronvoltios partido por C o megaelectronvoltios partido por C al cuadrado. Entonces me decía que este neutrón tenía 250 megaelectronvoltios. Entonces voy aquí en T partido por C, poner 250 megaelectronvoltios. La masa del neutrón también la voy a poner en esas unidades, megaelectronvoltio partido por C cuadrado. De hecho, era la unidad en la que me lo daba ya, ¿vale? Y la energía cinética, vuelvo a poner otra vez esos 250 megaelectronvoltios. Entonces, si yo opero en las unidades megaelectronvoltio partido por C al cuadrado, megaelectronvoltio partido por C, el resultado me da para momentos megaelectronvoltio partido por C, para masas me daría megaelectronvoltio partido por C al cuadrado, para energías megaelectronvoltios. Entonces, haciendo las operaciones numéricas, se obtiene que el momento lineal de ese electrón tendría un valor de 729,6 megaelectronvoltio partido por C. Entonces, primera cosa importante a tener en cuenta en este problema, la obtención de esta expresión. Esta expresión es el momento lineal de una partícula relativista, que para una partícula en física clásica es m por v directamente, para una partícula en relativista no es m por v, sino que yo la tengo que obtener a partir de la energía cinética y de la masa en reposo, tal y como muestra esta fórmula de aquí. Luego me dice que calcule la velocidad del electrón, ¿vale? Entonces, para calcular la velocidad del electrón, ¿qué hacemos? Bueno, pues si sabemos la energía cinética y sabemos la masa en reposo, podríamos utilizar la expresión esta que habíamos visto en el problema anterior, en uno de los problemas anteriores, ¿vale? Para calcular beta. Hay otra manera, alternativa, que puede ser más sencilla o no,
utilizad la que más os guste, y es esta de aquí, que vale para cuando yo conozco el momento lineal de la partícula, ¿vale? Si yo conozco la energía, puedo pasar al momento lineal y luego a partir del momento lineal calcular la velocidad o calcular beta. ¿Cómo? Vale, en una partícula relativista, el momento lineal viene dado por esta expresión de aquí. Gamma por m0 partido por v, siendo gamma un parámetro que era 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos v partido por c elevado al cuadrado. Esta expresión de aquí, entonces, sustituyendo la gamma por lo que vale, me queda, o se me transforma en esta otra. ¿Vale? Esta expresión de aquí es la misma que esta otra de aquí. Vale. ¿En qué consiste luego este ejercicio? Consiste en despejar v en función de p. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí tengo varias opciones. La primera de ellas fue dividir todo entre c, primer miembro y segundo miembro entre c. ¿Por qué? Pues porque así me queda v partido por c, que es beta, que es al fin y al cabo lo que yo quiero despejar en estos problemas, la fracción de la velocidad de la luz a la que va mi partícula. Entonces divido todo entre c para obtener v partido por c, repito, llamarle beta a eso y despejarlo. Entonces fijaros, esta expresión después de dividir todo entre c me queda p partido por c igual a m sub 0 por beta, que es esto, v partido por c, partido por la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Vale, y ahora voy a despejar beta. ¿Cómo hago para despejar beta? Bueno, pues una vez que yo llevo esta expresión, elevo todo al cuadrado. Elevar al cuadrado el primer miembro, pues es elevar al cuadrado ese paréntesis. Elevar al cuadrado ese segundo miembro es elevar al cuadrado el numerador y hacer desaparecer la raíz del denominador. Ahora, este 1 menos beta al cuadrado lo paso multiplicando para el otro lado y lo desarrollo, que me queda este primer miembro de la ecuación. Y ahora paso todas las betas para un lado y saco factor común beta al cuadrado. Con lo cual, me queda otra expresión también importante en relatividad, que es la que me permite calcular beta en función de p, del momento lineal. Entonces, fijaros la diferencia. En el problema 2 teníamos o habíamos hallado la expresión que me permitía calcular beta en función de t. Esta expresión matemática sirve para calcular la velocidad de una partícula relativista si yo sé su energía cinética. Y esta otra que acabamos de obtener en el problema es la expresión que me permite calcular la velocidad de una partícula relativista cuando yo lo que conozco es p, el momento lineal de esa partícula. Entonces, los problemas de partículas relativistas, ¿en qué consiste? Pues consiste en que a veces el dato es la energía cinética, a veces el dato es el momento lineal. Y entonces tengo que saber salir de esa situación para poder calcular la velocidad, manejando esas dos expresiones que acabamos de ver. Y entonces es importante que os sepáis, si no de memoria, porque no son muy fáciles de recordar, la deducción que tenemos que utilizar para poder llegar a esa expresión. Una vez que llegamos a la expresión final de beta en función del momento lineal, lo que voy a hacer es sustituir. Voy a sustituir P en las unidades relativistas, esas de las que hablábamos antes, que son 729,6, es precisamente el resultado que obtuve en el apartado anterior. La masa en reposo del neutrón, que era un dato del problema, y me lo daba también en unidades relativistas, y el momento lineal también en unidades relativistas, que dará lugar a un cálculo cuyo resultado es una cantidad adimensional. Y esa cantidad adimensional son 0,61 sin unidades, ¿no? Esto quiere decir que este neutrón va a una velocidad que es el 61% de la velocidad de la luz, ¿vale? Y lo último que me dice es que calcule la vida media. Me decía que calculara la vida media del neutrón expresada en segundos, ¿vale? Me daba como dato la vida media del neutrón en su sistema de referencia. Y yo la tengo que calcular en el sistema de referencia. A ver. El sistema de referencia en el que la vida media son 879
segundos es el sistema de referencia del neutrón, del reposo, el sistema de referencia del laboratorio, ¿vale? En el laboratorio, una persona que está en reposo mide que el neutrón tiene una vida media de 879 segundos. Sin embargo, el neutrón, para sí mismo, es decir, desde un sistema de referencia centrado en él, tiene una percepción del tiempo diferente. No percibe que hayan pasado 879 segundos, sino que percibe que transcurrieron más. ¿Por qué? Porque está en movimiento, ¿vale? Por así decirlo, la relatividad lo que dice es que el movimiento de una partícula tiene dos partes, ¿no? La parte espacial y la parte temporal. Cuando aumenta la parte espacial, lo que nosotros llamamos velocidad, disminuye la temporal. Y cuando aumenta la temporal, disminuye la espacial. Entonces, una partícula que va muy rápido tiene un tiempo que transcurre muy despacio. Y una partícula que va muy lenta tiene un tiempo que transcurre muy rápido. De tal manera que tiene que haber un equilibrio entre espacio y tiempo, ¿vale? La relatividad lo que hizo fue un poco unificar esos dos conceptos de espacio y tiempo que antes eran diferentes. Entonces, un neutrón que va muy rápido, para él el tiempo transcurre muy despacio. Entonces, mientras para una persona que está en el laboratorio transcurrieron 879 segundos, para el neutrón transcurrió un tiempo distinto. ¿Y cuánto es ese tiempo? Pues es el tiempo que viene dado por la expresión de la relatividad de la dilatación temporal. El tiempo que transcurre para un observador en movimiento, que es este T', es igual al tiempo que transcurre para un observador en reposo, que es el T0, partido por este factor, ¿vale? Donde el beta es esa fracción de la velocidad de la luz a la que está yendo nuestra partícula. Como T0, el tiempo de vida media del neutrón en el sistema de referencia laboratorio son 879 segundos, y beta lo calculé antes y me daba 0,611, una cantidad dimensional. Sustituyendo todo en esa expresión, tengo que la vida media del neutrón en su sistema de referencia, es decir, la que percibe él, son 1109 segundos, ¿vale? Es decir, percibe un tiempo mucho mayor, para él el tiempo pasó mucho más despacio porque va muy rápido, se está moviendo muy rápido, y entonces el movimiento a gran velocidad implica una ralentización del tiempo, ¿eh?